Bien, muy buenos días a todos. En estos domingos hemos estado considerando el gran tema profético de la segunda venida de Jesús. Y nos hemos propuesto tratarlo de una manera muy elemental, muy básica, solamente para tener un conocimiento, un panorama básicamente del orden de los sucesos. Y hemos visto algunas cosas en estos domingos anteriores. Lo primero que vimos era que después de la cruz, después que Cristo murió y todo este periodo que nosotros estamos viviendo en la actualidad, se va a comenzar a cerrar con el evento llamado el arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia será trasladada al cielo, juntamente los muertos que resucitan, los creyentes vivos que son trasladados por Cristo para encontrarse con Él en el aire. Y decíamos que este evento tiene que ver cuando Cristo viene por su iglesia, viene a buscar a su iglesia y Él no llega a la tierra, no toca la tierra. Todo sucede en el aire. Y también el gran detalle es que será un hecho imperceptible a la vista del ser humano, porque dice la Biblia que será un instante como un abrir y cerrar de ojos. Luego de este hecho del arrebatamiento, la iglesia con Cristo celebrará el llamado Tribunal de Cristo, donde los creyentes serán evaluados conforme a las cosas que hicieron en esta tierra, no para condenación, sino para recibir premios, recibir los galardones que la palabra de Dios anticipa. Luego en la tierra, mientras eso sucede en la tierra, de hecho debemos decir, nosotros los creyentes no estaremos en este periodo llamado el periodo de tribulación en la tierra, que durará, según las Escrituras, 7 años. Luego entonces ya llegamos al final de este periodo para encontrarnos con este otro suceso, y lo que yo pretendo hacer en esta mañana es cerrar esta parte de la historia y del plan de Dios, y nos gustan los finales felices de las historias, y hoy quiero referirme a ese hecho que habla de el final feliz de la historia de Dios en su trato con la humanidad. Decíamos entonces que este periodo de la tribulación se inicia cuando un personaje que aparece en el mundo, en el escenario mundial, que es llamado el Anticristo en las Escrituras, que será un personaje con gran poder político y religioso y una gran habilidad también para cautivar la atención de la humanidad, logrará hacer un pacto de paz, especialmente con el pueblo de Israel. En el transcurrir del tiempo, ese pacto se habrá de romper, se rompe el pacto cuando él pretende ser reconocido y adorado como Dios. A partir de allí se desata sobre la tierra una serie de catástrofes y calamidades que del solo hecho de pensarlas, según lo que la Biblia dice claramente que va a suceder, nos genera un poco de angustia. Y precisamente la Biblia dice que este es un tiempo de angustia, un tiempo de sufrimiento, como ya habíamos leído palabras de Jesús, como nunca antes hubo en la humanidad. Sufrimiento tremendo. Repito, para nuestra tranquilidad, los creyentes en Cristo, los salvos por Cristo, aquellos que tienen la seguridad de su salvación porque se convirtieron a Cristo, nacieron de nuevo, debemos quedarnos tranquilos porque por la gracia de Dios seremos liberados de este sufrimiento. Cuando está terminando este periodo de 7 años, entonces sí se desata lo que también se reconoce como la gran batalla de todos los tiempos y la batalla final, en que Jesucristo desciende del cielo con sus ejércitos celestiales para llevar adelante y para librar una gran batalla que en la Biblia se llama la batalla de Armagedón. No tenemos muchos datos, no abunda en datos las escrituras sobre este hecho, pero sí lo dice
como un hecho concreto. Entonces, como nos hemos propuesto en esta serie de estudios tan sencillos no entrar en los detalles y mucho menos en las especulaciones y mucho menos en aquellas deducciones que podemos hacer o asociaciones con ciertas cosas que ocurren en la humanidad, vamos a dejar eso de lado para enfocarnos en el hecho. Y la Biblia dice que este hecho habrá de suceder. Cristo descenderá del cielo para librar la gran batalla. Algunas preguntas entonces, porque este nombre, esta palabra Armagedón, ya la han escuchado porque se ha dicho a través de películas, a través de algunas referencias y tratando también algunos estudiosos de explicar de qué se trata esto. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es Armagedón? ¿Qué es Armagedón? Entonces, en relación a esto, debemos tomarnos del texto bíblico lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que es Armagedón. Y aunque la Biblia decíamos que no abunda en detalles al respecto, nos da la información que comprueba de que se trata de un hecho real y concreto. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 al 16, leemos esto. Enseña sobre esta batalla y leemos esto. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y él dice, miren, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Leemos también en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis lo siguiente. Entonces vi que el cielo se había abierto y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es Fiel y Verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían 2 llamas de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Y tenía inscrito un nombre que solo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva inscrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No es difícil deducir, ¿no es cierto?, e interpretar que se trata de la misma persona del Señor Jesucristo. Que Él entonces sí aparecerá ya esta vez para tocar la tierra, para descender y en la tierra librar esta gran batalla Armagedón. Este es Jesucristo que viene con sus ejércitos celestiales. Y esta es la lucha. Las naciones se reunirán para luchar con Él. Y habrá un motivo. Y el motivo es que el pacto que se rompió con Israel llegará a un punto donde el mismo pueblo de Israel será perseguido ya en una unión de todas las naciones para exterminarlo definitivamente de la tierra. Esa será la intencionalidad al final de todo. Ahora, debemos recordar entonces que el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Y si somos observadores de la profecía, debemos reconocer el gran protagonismo que ha tenido Israel a través de los tiempos. Se intentó exterminarlo, ¿no es cierto? Ya conocemos la historia. Sin embargo, resurgió y hoy
es una nación que, aunque está en un punto geográfico pequeño, tiene mucho poder político, económico en el mundo entero. Por eso que ha crecido en el tiempo el antisemitismo. Ha crecido e irá en aumento al final de los tiempos el odio hacia ellos, el odio. Entonces, ese odio los unirá a todos los reyes de la tierra y decidirán exterminarlo. En ese momento, Jesucristo viene definitivamente para librar la batalla de Armagedón en defensa del pueblo de Dios, Israel. ¿Qué sucederá con esto? ¿Cuál es el resultado de la batalla? Bueno, la palabra dice que el triunfo será de Jesucristo. Y el triunfo será de Jesucristo. Y Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué va a suceder a partir de allí, a partir de este triunfo de Jesús en la batalla de Armagedón? Y esta es la mejor parte de la historia. Jesucristo definitivamente regresa para reinar, tal como ya lo ha profetizado. Jesucristo entonces regresa para reinar. Ahora, vamos otra vez a volver sobre Israel. Israel reconocerá definitivamente que el Cristo que ellos rechazaron, el que odiaron, persiguieron hasta verlo clavado en la cruz, era el Mesías. Era el Mesías. Y entonces lo reconocerán. Y en ese momento, como bien dice Filipenses 2, toda rodilla se doblará. Y todo ser humano confesará que Jesucristo es el Señor, incluidos los judíos, el pueblo de Israel. Este va a ser un hecho anhelado por el corazón de Dios a través de los tiempos, de haber sido rechazado tantas veces, no solamente por el pueblo de Israel, sino por toda la humanidad. Pero allí está el triunfo de Jesús. ¿Y qué va a suceder a partir de allí? Definitivamente, como decíamos, Jesús decide establecer su reino sobre la tierra. Y entonces quiero que hablemos de eso. Y quiero hacer referencia, de acuerdo a los pasajes bíblicos, de la manera en que describe ese tiempo especial del reino del Mesías. El reino de Dios fue profetizado. ¿Cuándo fue profetizado? Y esta sería la tercera pregunta que tengo en mis apuntes. ¿Cuándo sería registrado, cuándo fue profetizado el reino de Dios, el reino de Jesucristo? Bueno, su reino fue profetizado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, a través de los pactos hechos tanto con Abraham, con David, como en el nuevo pacto hecho con Jesucristo mismo, siempre se habló y se hizo referencia a este hecho futuro que sería el establecimiento del reino de Jesucristo sobre la tierra. En el anuncio, recuerden, en el anuncio mismo del ángel Gabriel a María, recuerden estas palabras: el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿A quién? Al niño que había nacido. Reino. Y reinará sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin. En el mismo nacimiento de Jesús, el ángel Gabriel confirma el plan de Dios para con ese niño. No dice nada en ese momento que habría de sufrir, pero estaba en la profecía también el sufrimiento de Jesús. Jesús mismo le anunció acerca del reino cuando dice en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Y escuchen esto: y todas las naciones serán reunidas ante él. Se someterán al gobierno de Jesucristo. Ahora, Jesús también agrega
en el capítulo siguiente, capítulo 26 de Mateo, versículo 29, yo les digo, y les dice a los discípulos, en ese momento de intimidad, cuando instituye la Santa Cena, les dice, entre otras cosas, esto. Y yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Instantes antes de ir a la cruz, ya Jesús reafirma esta profecía acerca del reino. Entonces, nos quedamos con esta expectativa. Jesús viene para reinar. ¿Y cómo será ese reino de Jesús? ¿Cómo será? Bueno, en primer lugar, la Biblia habla que habrá un tiempo de duración. Y ese tiempo de duración será 1000 años. 1000 años literales, 1000 años. Jesucristo reinando en el mundo por 1000 años y durante 1000 años. Y noten que en Apocalipsis 20, versículo 7, hace referencia a este tiempo, y en este texto que yo les voy a leer ahora, que es un poquitito extenso, pero debo leerlo, hace referencia varias veces a los 1000 años que duraría el reino de Jesús. Dice Apocalipsis 20, del 1 al 7. Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón, que es la serpiente antigua, y que es también el diablo y Satanás, y lo ató durante 1000 años. Y luego lo arrojó al abismo y lo encerró, y selló la puerta, para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de los 1000 años. Después de esto, es necesario que se le suelte por un poco de tiempo. Vi entonces unos tronos, y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar. También vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Ellos son los que nunca adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni aceptaron jamás llevar su marca en la frente, ni en las manos, y estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo durante 1000 años. Esta es la primera resurrección, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurados y santos son los que tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos. Al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ustedes por ahí se van a preguntar, entre tantas cosas que aparecen aquí, ¿quiénes son aquellas personas que son los mártires? Aquellos que murieron y que muchos fueron decapitados, dice claramente aquí. Son aquellas personas que en el periodo de la tribulación reconocerán que Jesucristo es el Salvador y es el Mesías. Y se convertirán a Cristo en ese periodo. La iglesia ya no estará. Ellos se convertirán porque de pronto recordarán la palabra que oyeron, porque se convencerán de eso. Y al convertirse rechazarán al anticristo y su sistema de gobierno mundial, que se hará a través del control de todas las personas con una marca que será colocada en su frente y en su mano. Ellos, como rechazarán eso, quedarán fuera del sistema de gobierno y de control mundial. Entonces, no solamente que quedarán impedidos, como dice la palabra en otra parte, se quedarán impedidos de cualquier cosa, de vender, de comprar, o sea, con todo lo que significa eso, sino que además de eso serán perseguidos para ser muertos, porque para el anticristo y para la humanidad que seguirá al anticristo en aquel entonces, esas personas son un problema y los tienen que sacar del medio. Entonces morirán, pero esas personas que morirán por la causa de Cristo en ese periodo serán reconocidos por Jesús y reinarán también con Él. Así que miren qué maravilloso este plan del reino de Dios. Será un reino también donde habrá paz, justicia y gozo permanente. Un tiempo de absoluta paz,
un tiempo de total justicia y un tiempo de un gozo imperturbable, porque Cristo estará reinando sobre la humanidad. Ya no más el hombre, sino Jesucristo estará reinando. Miren esta escena que describe el profeta Isaías y que muchas veces lo hemos visto ilustrado en alguna obra de arte, en algún cuadro, y habla del milenio y de la escena que nos muestra la palabra de Dios acerca de las cosas que sucederán en el milenio, cosas increíbles. Escuchen esto, dice Isaías 65, 17 al 25. Fíjense bien, dice Dios, ya estoy creando nuevos cielos y nueva tierra. De los primeros nadie volverá a acordarse ni los traerá más a la memoria. Al contrario, ustedes se alegrarán y regocijarán siempre en lo que voy a crear. Estoy por crear una Jerusalén alegre y un pueblo gozoso. Yo me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo, y nunca más volverán a oírse en ella voces de llanto, ni de clamor. No habrá en ella niños que mueran en los pocos días, ni ancianos que no cumplan sus años de vida. Los niños morirán a los 100 años de vida, y los pecadores que lleguen allí a vivir 100 años serán malditos. Edificarán casas y las habitarán, plantarán y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otros las habiten, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. Y agrega, y no trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Antes que me pidan ayuda, yo les responderé. No habrán terminado de hablar cuando ya los habré escuchado. El lobo y el cordero descansarán juntos. El león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentará con el polvo de la tierra. En todo mi santo monte no habrá aflicción, ni nadie hará daño a nadie. Yo, el Señor, lo he dicho. Bueno, me entusiasma la idea de poder comenzar a meditar en esto, a meterme en esa escena, para ver las distintas partes que componen este cuadro fantástico del reino milenial. Pero no lo podemos hacer ahora, sino simplemente, como me había propuesto hacer una síntesis de esto, quiero entonces hacer una conclusión a todo este tema de la profecía de la segunda venida de Cristo, para que ustedes se queden con una idea general acerca del tema. Quiero hacer referencia entonces a que hay un cuadro final, hay un cuadro final en el milenio, y será Jesucristo reinando, la iglesia reinando con Él, nosotros reinando con Él, estando los creyentes con un cuerpo glorificado, libre de las limitaciones de las cuales hoy padecemos, y no solamente un cuerpo glorificado, sino también un cuerpo eterno. El pueblo de Israel será restaurado, reconociendo a Jesucristo como el Mesías prometido, y las naciones se someterán al reinado de Cristo. La historia continúa por 1000 años, pero escuchen esto, todavía no es el final. La historia continúa por 1000 años, hasta que al final del milenio, se levantarán en rebelión entre las naciones algunos que serán luego juzgados por Jesucristo. Recuerden que Satanás sería suelto por un poco de tiempo, será precisamente al final del milenio. Y algunos volverán a seguirle a él, pero serán inmediatamente juzgados definitivamente, tanto el diablo como aquellos que se rebelen otra vez contra Jesucristo. Así que, luego de ese periodo, todo se extenderá por la eternidad. Así comienza entonces definitivamente esa dimensión futura de lo eterno, de lo perfecto, de lo que Dios tiene propuesto hacer para bendición de todos nosotros. Y entonces
A eso la palabra le llama el cielo nuevo y la tierra nueva. Excede a mi capacidad de imaginación todo esto, pero Dios dice que así lo va a hacer. Y esta entonces es nuestra esperanza. Entonces fíjense lo que escribe Pedro respecto a este hecho de la segunda venida de Cristo en su segunda carta, capítulo 3, versículos 9 al 13. El Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él en este tiempo. Dios todavía sigue dando oportunidad al ser humano para que se arrepienta, para que escuche el Evangelio y para que acepte a Cristo como su Salvador personal. Él tiene paciencia, Él tiene paciencia. No quiere que ninguno se pierda. Él, de parte de Él, no quiere que nadie se pierda. En todo caso, la perdición del ser humano es por su propia elección y su propia decisión, sino que Él está buscando que se vuelvan a Él. Y dice Pedro, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a ceniza y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Miren, cuando miramos esta escena decimos, esto es propio de una película de ciencia ficción. Ahora, no es ciencia ficción. Esta es una palabra que requiere de nuestra interpretación literal, porque Dios dice que habrá de suceder allí, así. Y Él, para comenzar algo nuevo, tiene que terminar con algo viejo. Y esos cielos viejos y tierra vieja serán terminados. Y habrá entonces un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Saben qué es esto? Es el paraíso anhelado por el ser humano a través de todos los tiempos. Eso es. Eso es lo que Dios creará al final de todo. Entonces, teniendo esta esperanza en nuestro corazón, Pedro nos exhorta y nos dice lo siguiente. Puesto que todo será deshecho, ustedes deben vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día, los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero, según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Pedro dice, nosotros los creyentes esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva donde morará definitivamente la justicia, porque estará allí Jesucristo reinando por toda la eternidad. Ahora, la pregunta es, si tenés esa esperanza, ¿de qué manera esperás a Jesús? Con esto te pregunto, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Estás obedeciendo a Dios en sus propósitos, en sus planes? ¿Tu fe está encendida? ¿Tu vida está priorizando a Jesús y comprometida en la extensión de su reino, porque debemos seguir predicando el Evangelio a aquellos que no tienen esta esperanza? ¿En qué estás usando tu tiempo, tus dones, tus recursos, tu vida? ¿Dónde está puesto tu mira? ¿Dónde está puesto el foco de tu vida? Recordad que Pedro también nos enseña que somos en este mundo peregrinos. Estamos de paso en esta vida, por supuesto que estamos de paso, pero en el mientras tanto nosotros tenemos que llevar una vida de acuerdo al propósito de Dios, a su voluntad. Una vida lo más limpia posible, una vida que intenta vivir en la santidad de Jesús permanentemente. Fracasamos tantas veces, por supuesto, porque no estamos en un estado de perfección, sino de pecaminosidad, porque vos y yo seguimos siendo pecadores, pero pecadores salvados por la gracia de Jesucristo. Ahora, viviendo de esta manera, entonces esperamos. Y me gusta esta expresión que usa Pedro. Esperamos con ansias, con ansias, con ansias. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Lo que estamos viviendo en este tiempo nos hace pensar.
¿Cuándo terminará todo esto? Ahora quiero decirle algo. Yo no sé si esto es definitivo. No lo puedo saber. Tampoco vos lo podés saber. Tampoco los científicos lo pueden saber. Tampoco los gobernantes lo pueden saber. Yo no sé si esto es el final, si vendrá algo peor, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios sigue adelante con su propósito de establecer el reino de Jesucristo. Yo quiero ser parte de ese propósito de Dios, por eso deseo día a día involucrarme más en la causa de Cristo y seguir predicando el Evangelio. Te animo entonces a que si sos parte de la iglesia, te involucres más, te comprometas más. Y una vez que termine este periodo difícil que estamos atravesando, decidas en tu corazón asumir un compromiso mayor con tu iglesia. Asumas un compromiso mayor con Cristo y decidas vivir en fidelidad a Él. La iglesia no es perfecta. Nosotros no somos perfectos. La iglesia no está compuesta por ángeles. La iglesia está compuesta por pecadores. Entonces te animo a que despejes todas esas ideas de buscar el pastor perfecto, la iglesia perfecta, la gente perfecta. No existen. Y como dijo en una ocasión Rick Warren, si existe esa, no vayas allí porque la vas a arruinar vos. O sea, con esto quiero decirte, quiero animarte a que cuando esto termine seas parte de la iglesia, pero de una manera más decidida. Ya no como un creyente tibio que mira las cosas de lejos, sino involucrarte más, sumarte a la iglesia de Cristo. Cualquiera que sea, donde se anuncia Cristo, la salvación en Cristo, se enseña la palabra, la Biblia, sin aditivos, sino que se enseña la palabra de Dios, sumate allí y desde allí colabora para la extensión del reino de Jesucristo. Jesucristo pronto viene, créelo de todo corazón y sumate entonces a la causa de Jesucristo para seguir predicando el Evangelio en esta tierra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga y nos bendiga a todos. Amén.